Hoy estamos acá con mi amigo Tony. Tony vive ahora en Canadá, pero originalmente es de un país muy interesante. Tony, por favor, dinos un poco de ti y de tu país. Hola Alex, bueno, sí, yo soy originalmente del Líbano, pero hace 2 años que vivo en Canadá. Entonces puedo hablarte más de la historia y de la cultura libanesa más que canadiense. Entonces va a ser más del Líbano, decimos. El Líbano fue del Imperio Romano en 64 antes de Cristo hasta el 395. Se integró en el Imperio Romano y se puede ver eso en las ciudades de Tiro, Sidón y Valde. Y bueno, después hay el Imperio Bizantino, conquistas árabes y muchas otras regímenes, decimos, estaban aquí. Antes de la República del Líbano estaba el mandato eh, francés, de los franceses. Es que en esta parte del mundo creo que las personas no saben muchas cosas del Líbano. ¿Qué tipo de sociedades? ¿Es una sociedad muy religiosa todavía? Sí, pero el Líbano tiene una notable diversidad de religiones, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos más que 18 comunidades oficialmente reconocidas en el Líbano. Entonces hay cristianas como maronitas, ortodoxos, griegos y otros comunidades cristianas. Hay ramas de Islam con suní, shia y hay también los drusos y otros grupos religiosos, y esta diversidad se refleja en la vida diaria, festividades y arquitectura del país. Se ve muy bien esta diversidad de religión. Wow. Suena un poco como Trinidad y Tobago en el sentido de la diversidad, porque igual tenemos mucha diversidad, tenemos religiones diferentes, musulmanes también, hindúes, cristianos, y normalmente no tenemos conflictos entre estos diferentes grupos. Me imagino que es la misma cosa en Líbano, especialmente con una historia tan larga que ustedes Decimos, tienen. bueno, decimos que sí entre la gente, pero con las políticas y todo eso es otra, Es otra otra cosa. cosa. Sí. No podemos decir que la religión no juega en, ¿cómo decir? En la política, pero no mucho, pero se ve. Se ve. Ah, ok. ¿Y cuáles son algunas de las diferencias que has notado, como estás viviendo ahora en Canadá, ¿no? Un país sumamente diferente, me imagino. Bueno, aquí es muy diferente, no nadie te pregunta de dónde eres o, por ejemplo, qué religión tienes o esas cosas que son cosas privadas. No se comunica mucho de esas cosas. Bueno, sabes, cuando estás haciendo amistad con alguien, bueno, tiene que saber de la persona y la persona tiene que saber más de ti, pero es algo íntimo que tú puedes, como decir, compartir cuando quieras. Pero, por ejemplo, en Líbano, de tu nombre, de tu apellido o de dónde eres, saben qué religión tienes y todo eso. Ah, y normalmente cuando hablo con personas que han mudado a diferentes países, aún a diferentes ciudades de vez en cuando, una cosa que normalmente es muy diferente es la comida. ¿Cuál comida Sí. prefieres tú? ¿Prefieres la comida de Canadá o del Líbano? La comida libanesa, por supuesto. No, porque la comida libanesa es muy rica y vosotros tenéis, pienso, las tapas. Y Tapas. nosotros, sí, nosotros tenemos la meze.
se llama meze, que es una variedad de aperitivos pequeños que, por ejemplo, que pueden incluir el hummus, tabbouleh, baba ganoush se llama, que es una puré de berenjena, como el hummus más o menos. Dolmas también son hojas de parra rellenas. Esa, por ejemplo, la meze, es algo que cuando vas en un restaurante libanés empieza con eso. Además hay el kebbe también, que son bolitas de carne, pueden ser fritas o al horno. Hay también el falafel, que es también típico. Shawarma, puede ser de carne o de pollo. Y también hay una cosa que se llama manaish, que es un tipo de pan como la pizza, pero hay el za'atar, que es una mezcla de especias. Y hay cosas similares en Canadá. En términos de la comida, ¿has encontrado cosas, por lo menos, cosas que te gusta un poco, por lo menos, o es Bueno, tan diferente que es estás tan como... diferente, Canadá es más como americana, más, ¿verdad? Hay el poutine aquí, hay otras cosas, pero para decir la verdad es que yo cocino también, entonces cocino más comida libanesa y también me gusta la cocina italiana, por eso mezclo entre libanés y italiano, pero no mucho canadiense. Y puedes encontrar fácilmente los ingredientes que normalmente Sí, sí, ustedes usan en Líbano. sí, sí, aquí hay muchos restaurantes libaneses y hay muchos supermercados que venden solo cosas libanesas.